Si tienes una lesión de rodilla y te está costando moverla sin dolor o tienes algún tipo de bloqueo, este vídeo es para ti. Muy buenas equipo, esto es Readapta Entrena, yo soy Jaime Fuente, entrenador y readaptador de lesiones de rodilla. Hoy nos vamos a enfocar sobre cómo ganar movilidad en la rodilla, sobre todo cuando venimos de una lesión. Lo primero que nos pasa es que nos cuesta moverla, ¿no? Sin ese dolor que parece que se está cronificando, que parece que no desaparece, o llega un momento que intento flexionar o extender la rodilla pero no me permite, tengo un límite, un bloqueo, que pensamos que no somos capaces ya nunca más de conseguir ese rango máximo, ya sea de extensión o flexión. Y vamos a romper un poco con esos mitos y ver sobre todo también qué ejercicios podemos ir aplicando para mejorar esa movilidad sin dolor y de esa manera poder facilitar, ¿vale?, esa calidad de vida que hemos ido perdiendo por culpa de esa lesión. Algo que hay que tener en cuenta, que es la rodilla en qué situación se encuentra, ¿no? Si dependiendo de la lesión que tengamos, si es de menisco, hay de diferentes tipos, de ligamentos, por ejemplo, hay también otros tantos, pero enfocados siempre en la misma estructura. El menisco al final son dos semilunas y es un poco más complicado dependiendo del tipo de lesión, ¿no? Pero algo que sí es cierto y que suelen decir los médicos, que a veces puedo estar de acuerdo o no, es que la rodilla no va a volver a ser la misma. Eso no significa que tengas que dejar de hacer cosas. Significa que hay que reeducar la rodilla, hay que volver a adaptarse a ciertas circunstancias para que la rodilla pueda soportar todo eso. Aquí me quiero explicar, y es que cuando tenemos la rodilla completa, lo hacemos de manera innata, de manera natural, según hemos aprendido desde edades pequeñas. Esa psicomotricidad, esa biomecánica la hemos ido adquiriendo sin darnos cuenta. Ahora mismo que la rodilla no es la de siempre, hay que modificar ciertas cosas, pero no limitar ciertas actividades, ya sea deporte, ejercicio. Es algo que entiendo la parte de los médicos cuando dicen que no hay que hacerlo, lo que sea, porque no te llevan un control al final. Es complicado llevar ese control, pero no es limitante, es decir, no es así al 100%, ¿no? Hay diferentes métodos, ya sea como el ejercicio, ¿no?, que es una terapia conservadora, pero que sí funciona y tenemos evidencias científicas de que funciona. Centrándonos en el tema de la movilidad, sería la primera fase que tendríamos que trabajar cuando tenemos una lesión, cuando venimos de una lesión, ya sea de hombro, en este caso de rodilla, pero sería lo primero que habría que trabajar, ganar esa movilidad por completo sin dolor, antes de hacer cualquier otra actividad, o podemos ir compaginándola con ciertos ejercicios de fuerza. Esto con la parte de fisioterapia se trabaja mucho y es súper importante el volver a tener una articulación funcional, que es al final lo que se busca, pero también que busquemos no solo tener que acudir todo el rato o al fisio o al entrenador, sino que tengamos unas herramientas que podamos ir practicando en nuestro día a día, ¿vale?, ya salgamos de una rehabilitación o estemos en una. Y vamos a explicar ciertos ejercicios que podemos ir haciendo, da igual la fase en la que estemos, al final las podemos modificar a nuestra situación, ya estemos incluso con un vendaje o sin vendaje, lo podemos ir trabajando. El primer ejercicio, y lo que más complica al final, es llegar a extender por completo la rodilla. En este caso, ¿cómo lo vamos a trabajar? ¿Quién es el músculo o la musculatura? ¿Cuál es la musculatura que interviene en esa extensión? Principalmente lo asociamos al cuádriceps, ¿no?, que es lo que primero podemos perder en fuerza, lo primero que se puede atrofiar cuando tenemos una articulación inmóvil de rodilla. Entonces, lo que vamos a buscar es facilitar esa extensión de manera activa, nada pasiva con estiramientos ni demás, sino es un trabajo de movilidad. En este caso tengo un corcho, pero podéis poner una almohada o una toalla bien enrollada que tenga un poco de resistencia, la colocamos en el hueco popliteo, la otra pierna la podemos colocar como más cómodamente podamos, talón bien apoyado,
cadera bien apoyada, y de ahí vamos a ejercer presión contra ese objeto que hayamos colocado, buscando esa extensión, ¿vale? Al final lo que buscamos es que la rodilla vaya hacia abajo. Poco a poco veréis que al principio igual no tenemos fuerza y poco a poco ya tenemos mucha más. Aquí ya podríamos tener una resistencia más grande con un objeto un poquito más sólido. El segundo ejercicio, este es uno de mis favoritos. En este caso voy a usar un slider, un deslizador, pero si estamos en casa, una toalla o algo que deslice sobre el suelo, podemos utilizarlo. Aquí lo que vamos a trabajar es la flexión. Antes estábamos intentando trabajar la extensión y ahora la flexión. Lo que vamos a colocar es el deslizador en el suelo, la toalla o lo que tengamos, apoyamos el talón, ¿vale? Al final, quien se encarga de la flexión no solo es la parte isquiotibial, que al final es lo que queremos trabajar también un poco, sino también el gemelo, ¿vale? El gemelo también interviene, con lo cual la posición del pie también va a ser determinante en esta acción, en este trabajo de rodilla. Aquí simplemente es buscar la flexión máxima. Cuando salimos de una operación o tenemos todavía un limitante, cuesta el flexionar la rodilla. El llegar hasta aquí atrás muchas veces cuesta muchísimo, o no, en este caso. Pero el pie, por ejemplo, veis que yo llevo la punta hacia arriba. Eso es para que el gemelo no intervenga y que sea la parte isquiotibial, ¿vale? La que más fuerza emplee de manera activa para buscar esa flexión, ¿vale? La unificación de ambos músculos más adelante se podría trabajar, ¿vale? Pero aquí lo que buscamos es flexionar al máximo y volvemos. Flexionar al máximo y volvemos poquito a poco, ¿vale? El tercer ejercicio también va un poco enfocado a la flexión. En este caso sería el poder sentarnos sobre los talones, ¿vale? Que al final es algo muy complicado, ya que a mucha gente le puede molestar incluso el tener la rodilla apoyada en el suelo. Aquí podríamos tener una almohada o algo que nos permita apoyar esas rodillas, ¿vale? Solo si nos permite apoyar las rodillas, o algo que nos las mantenga en el aire, es decir, apoyando la tibia únicamente, ¿vale? Pero algo acolchado, lógicamente. Yo en este caso he colocado una goma en un extremo, ya sea en la puerta, en una mesa, ¿vale? ¿Para qué? Si estamos en esta posición, ¿vale? En esta posición cómoda, que aún no nos está molestando porque no tenemos una buena flexión de la rodilla, vamos a ir buscando el ir a sentarnos poco a poco, ¿vale? Espalda recta, que no se nos levanten los pies, y la goma lo que hace es tirar, en este caso, al frente de mi cuerpo, quita peso corporal, las piernas soportan menos peso, ¿vale? Por la palanca que estamos haciendo, y vamos buscando poquito a poco. Lo difícil sería que sin goma lleguemos a sentarnos y levantarnos. Esto sería lo ideal, por ejemplo, no llegar hasta abajo del todo, siempre y cuando que no nos duela. Puede molestar un poquito, ¿vale? Porque al final estamos forzando la articulación, pero no es lo ideal el forzar. Desde aquí, poco a poco, vamos trabajando. Que con el peso corporal nos cuesta, porque muchas veces es nuestro propio peso el que está molestando. Pues muy bien, cogemos la goma y de aquí vamos bajando poquito a poco. El último ejercicio va enfocado a la rotación de rodilla. Es importante saber que la rodilla no solo flexiona y extiende, sino que a partir de 30 grados de flexión también tiene una rotación. Al final, los meniscos, por ejemplo, se encargan de amortiguar esa rotación, ¿vale? En flexión, y muchas veces cuando tenemos una lesión de menisco, lo primero que nos dicen es que no hagamos una sentadilla. ¿Por qué no hacemos una sentadilla normalmente? ¿No? Esa sentadilla profunda hasta abajo, porque al final aquí la articulación está máxima flexión, el menisco sufre al máximo, depende de la rotación, porque los cóndilos están haciendo mucha presión, entonces no favorece, ¿vale? el aliviar el menisco, el tenerlo sin anclar, ¿vale? Ese efecto cizalla que se llama. Entonces, lo que vamos a trabajar aquí es adaptar lo que es líquido
cartílago, ligamentos a diferentes posiciones de rotación. ¿Vale? Esto, si lo hacemos en el aire sin presión alguna, no va a molestar en ningún caso, pero sí que va a ayudar a que la musculatura y todo lo que compone la rodilla se adapte a esos niveles de rotación. Entonces, cuando hagamos un gesto de estos, no nos moleste. Lógicamente, cuando deje de molestarnos al ir haciendo y demás, no hay que cargar como un saco, ¿vale? Hay que ir de manera progresiva. En este caso, agarrándonos de la pierna, vamos a hacer flexión y extensión, ¿vale? Que es al final el movimiento principal de la rodilla, pero el secundario, como es la rotación, lo que vamos a hacer aquí es roto el pie de manera externa, no sigue la pierna, lógicamente tengo que mantener la pierna recta, roto el pie de manera en rotación externa y de ahí flexión y extensión, ¿vale? Y voy acomodando la articulación en esa rotación. Lo mismo hacemos con rotación interna. De aquí vamos trabajando esa flexión y extensión. Si tenemos una lesión de menisco, dependiendo de qué cóndilo sea el afectado, nos puede llegar a molestar, con lo cual mucho cuidado ahí, pero ya os digo que es un ejercicio que lo podemos hacer en cualquier nivel, ya lo usemos como calentamiento en niveles altos o en niveles de rehabilitación y que todavía estemos en un proceso de recuperación, también nos valdría, ¿vale? Bueno, y esto lo podemos utilizar, lo podemos emplear a modo rutina, ¿vale? O sea, no hay carga alguna al final, sí que hay que tener cuidado, no podemos pasarnos todo el día haciendo el ejercicio porque al final, primero, no hacemos vida y segundo, no sabemos lo que podría repercutir, pero unos 15-20 minutos dedicarle de manera diaria sería lo ideal, ¿vale? Es algo que podemos hacer de manera rutinaria. ¿Cuántas veces? Unas 10, 20 por cada pierna, unas 3 series, sería lo ideal. Así que, si te ha gustado esta primera toma de contacto con lo que sería recuperar esa movilidad sin dolor, podéis dejar un like, suscribiros si queréis más información sobre rodilla y si tenéis algún tema que tocar, dejarlo en los comentarios. Así que, nos vemos.